Bien. Muy buenas tardes. Estamos con audio, ¿no? ¿Se escucha? Buenas tardes. Muy bienvenidos. En nombre de Faro de la Universidad del Desarrollo quisiera darles la bienvenida a la presentación de nuestro libro Mujeres en Plural, editado por la profesora Fernanda García y que incluye trabajos de Cecilia Morán, Silvia Izaguirre, Isabel Pla, Felipe Schwember, Valentina Verbal, Gabriela Caviedes y quien no está hoy día, la profesora de España de la Universidad Autónoma, Silvina Álvarez. Quiero saludar en primer lugar al rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés Lafontaine, saludar a las integrantes del Consejo Directivo de nuestra universidad que hoy día están con nosotros, Alejandra Lavín, Verónica Délano y Christian Sturms. Quiero también saludar a nuestros decanos que hoy día están presentes, Alejandra Menard, de la Facultad de Diseño, Carolina Mardones, de la Facultad de Comunicaciones, Marcela Castillo, de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, y Eugenio Guzmán, decano de las Facultades de Gobierno y Educación. También quiero saludar a dos de nuestros fundadores que están hoy día presentes, que además son muy entusiastas y apoyadores de todas las actividades de Faro, son Cristian Larroulé y Joaquín Lavín, y a nuestro profesor emérito, hoy presente acá, Enrique López Burazó. El objetivo de esta actividad es presentar el libro que he comentado al inicio de estas palabras y que será presentado por los profesores Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, María José Nodón, decana de la Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también por su editora Fernanda García, que además de profesora es la jefa editorial de Faro UDD. Antes de comenzar con las presentaciones que serán del profesor Peña, luego María José Nodón y finalmente de Fernanda García, quiero invitar al rector de la universidad, Federico Valdés, a dar unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, parto por una aclaración. El rector Peña llegó súper puntual, no puntual, llegó mucho antes de la hora. El retraso es total y absolutamente culpa mía porque no sabía que era acá, pensaba que era el edificio posgrado. Entonces cuando iba saliendo le pregunté a la María Jesús, ¿a dónde es? Porque me dijera en el primer piso. No, me dijo en la nave. Y ahí tuve que volver a buscar impermeable y nos atrasamos. Mis palabras van a ser muy, muy breves. Esto lo aprendí cuando trabajaba Christian Banken en la universidad. Voy a hablar antes de Carlos Peña, así que voy a hablar corto. Y muy importante, antes, para evitar comparaciones. En nuestra Universidad del Desarrollo, y en particular en Faro, nuestro núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales que ustedes conocen, nos anima la convicción de que la academia debe renovar sus esfuerzos por acercar el conocimiento de los fundamentos éticos de la sociedad libre a las personas comunes, que son las verdaderas protagonistas del orden social. Si las personas no entienden cuáles son los fundamentos de su modo de vida, de su cotidianidad, ¿cómo esperar que valoren la democracia como un espacio de consenso y estabilidad social, más allá de las falencias que puede presentar? El texto que hoy presentamos, Mujeres en Plural, reúne ensayos de 7 académicos que desde las humanidades reflexionan sobre el camino de las mujeres y los feminismos en la democracia chilena. Se trata de trabajos desarrollados a partir de las ponencias presentadas que los autores y otros académicos en el seminario Mujer y Libertad, que se realizó hace poco más de un año aquí mismo en nuestra universidad. En su parte final incluye también un valioso testimonio personal que invita a la reflexión, aunque esa parte no me corresponde a mí. Conocer que en Chile las mujeres han construido y siguen construyendo caminos valiosos y también difíciles es necesario hoy más que nunca. Pero es preciso también, por las mujeres y por Chile, entender, explicar y valorar que estos caminos son diversos y no únicos ni excluyentes ni hegemónicos. Este es el mensaje que nos deja este trabajo. Advertirán, cuando lo lean, que este da cuenta de miradas muy diversas, incluso antagónicas, que invitan al debate razonado. Este debate hace bien. Pero todos los textos, a pesar de sus diferencias, tienen en común lo más importante, aquello que, lamentablemente, muchos echamos de menos en el debate público hoy en Chile. El libro propone incluir, integrar y respetar a quienes piensan distinto, en este caso, en materia de mujeres y democracia. Y esa es una invitación que merece ser atendida. Una última aclaración. Después de que hable el rector Peña,
tengo que pararme y salir porque tengo una entrevista relacionada con el tema que hoy día nos tiene a todos con la cabeza, que es el financiamiento universitario. Eso no estaba en mis planes. Ya le di las explicaciones a la María José, así es que muchas gracias y bienvenidos a nuestra Universidad del Desarrollo. Gracias, Federico. Como señalé anteriormente, vamos a iniciar ahora los comentarios sobre el libro, partiendo por Carlos Peña. Carlos. No me escuchan nada. Ahí sí. Bueno, ante todo decía, muchísimas gracias por la invitación para participar de este encuentro y poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas impresiones, algunos comentarios que suscita la lectura de este libro, de este conjunto de ensayos que ha compuesto como editora Fernanda García. Para llevar adelante el comentario que me propongo hacer ante ustedes, voy a dividir lo que enseguida diré en dos partes, que evidentemente están relacionadas entre sí, y que voy a enunciar en el mismo orden en que enseguida voy a pasar a analizarla. En primer lugar, voy a intentar resumir, hasta donde eso es posible, por supuesto, o describir someramente el contenido de este libro, es decir, los ensayos que lo componen, subrayando o intentando subrayar las ideas que en cada caso estructuran el argumento de cada uno de los textos que componen este libro. Y luego en la segunda parte, que será la parte más crítica, pero crítica no en el sentido negativo de la expresión, sino que crítica en el sentido moderno simplemente, voy a intentar volver sobre algunas de las ideas centrales que en este libro se convocan y se reúnen para hacer algunas sugerencias y mostrar las debilidades o fortalezas que en mi opinión esas ideas tienen en la manera en que son expuestas en este libro. Este es mi plan de trabajo que paso ahora a desenvolver. ¿De qué trata este libro? Si uno tuviese que presentar este libro rápidamente, ¿cómo describirlo? Miren, el libro tiene tres partes. La primera, que ha sido escrita por Silvia Izaguirre, bueno, por Fernanda García y por Silvina Álvarez, una profesora española, se ocupa de describir en primer lugar, la posición o el lugar de lo femenino, de la mujer, en la división social del trabajo, es lo que hace Silvia Izaguirre, mostrando que la división social del trabajo coincide con la división sexual del trabajo, tal cual la definen estereotipos y roles de género. Esto es fundamentalmente lo que hace ese primer ensayo, mostrando de manera flagrante y abrumadora de qué manera la distribución de la división social del trabajo se ordena por género en Chile, marginalizando intensamente a las mujeres, tanto del ámbito laboral como del conjunto de los ámbitos que suponen decisiones o incidencias en el proceso productivo. Esto es lo que hace el primer trabajo de Silvia Izaguirre, mostrando abundante evidencia estadística e indicadores secundarios de esto que acabo recién de subrayar. Luego de eso, los trabajos de Fernanda García y de Silvina Álvarez tienen en común el hecho que ambos intentan diagnosticar el lugar y la situación de lo femenino en el sistema normativo jurídico. En el caso de Fernanda, ella se encarga sobre todo de indagar el lugar que tiene el discurso de lo femenino en el derecho vigente en Chile, con particular énfasis en el régimen matrimonial, y dentro de los regímenes matrimoniales con particular énfasis, aunque esto tal vez sea demasiado técnico para quienes no son abogados, dentro de los regímenes matrimoniales, el régimen de comunidades gananciales, o sea, la sociedad conyugal. Y lo que ella constata en su estupendo ensayo, me parece a mí, es que cuando uno lee el Código Civil, o sea, el derecho civil vigente en Chile, advierte, en opinión de Fernanda, que lo femenino está, digámoslo así, normativamente maltratado, porque las mujeres, no obstante habérseles reconocido capacidad plena, igualmente, como ustedes saben, sus bienes propios, si están casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, están entregados a la administración del marido, a quien se le sigue llamando en el artículo 1749 el jefe y administrador de la sociedad conyugal, nada menos. Lo interesante del trabajo de Fernanda es que ella llama la atención acerca del hecho que cuando uno examina las normas
relativas a la sociedad conyugal, salta de manera flagrante esta diferencia, pero sin embargo, dice ella, la doctrina civil, la civilística nacional, parece ser ciega a este fenómeno, es decir, no repara en el hecho que, no obstante las sucesivas reformas que el derecho de familia ha experimentado, igualmente las mujeres siguen siendo maltratadas, subordinadas, porque, repito, en opinión de ella, en la sociedad conyugal o el régimen de comunidades gananciales, si bien ex post y desde el punto de vista meramente económico importa una cierta igualdad entre hombres y mujeres, el régimen como tal es simbólicamente, por decirlo así, desdoroso para las mujeres, ¿no? Porque las priva realmente de la administración, como ustedes saben, de sus bienes propios. Una mujer que no trabaja, pero no quiero alargar esto que sería propio de abogados, pero una mujer que no trabaja, es decir, que carece de patrimonio reservado bajo la regla del artículo 150, una regla, dicho sea de paso, que viene del gobierno socialista del 32, pero en fin, dejemos eso en paréntesis. Una mujer que no trabaja y que no tiene bienes propios, o que teniéndolos, para estos efectos da lo mismo, tiene capacidad, pero no tiene ocasión de ejercerla, porque no tiene bienes. Los bienes están entregados a la administración del marido. Bueno. El análisis que hace Fernanda de este tema es un análisis, creo yo, agudo, interesante, aunque yo voy a intentar luego avanzar a algún punto de vista crítico. Ella estructura su análisis sobre la idea, que vamos a volver hacia el final, en la segunda parte de esta brevísima exposición, sobre la idea de autonomía relacional. Ella sugiere, y lo mismo Silvina Álvarez, que a la hora de examinar la situación de las mujeres en la sociedad, en el conjunto de las interacciones sociales, no hay que subrayar solo el concepto de autonomía secas, como suele hacerse, sino que habría que emplear un concepto un poco más complejo, que sería el concepto de autonomía relacional, al que luego al final me voy a referir. En el caso de Silvina Álvarez, estamos recién en el tercer ensayo de este libro, ¿no? Ella analiza el lugar de lo femenino en el debate constitucional, fundamentalmente. Miren, el debate constitucional, como saben los constitucionalistas, que alguna habrá aquí en esta sala, se estructura en torno a dos problemas. Si acaso el derecho constitucional tiene una esfera de las relaciones humanas vedado, que sería la esfera privada, y entonces Silvina Álvarez dice, bueno, estamos presos de la idea de que el derecho constitucional, en tanto se trata de un derecho público, tiene un coto vedado, que serían las relaciones familiares que pertenecerían a la esfera de lo privado, ¿no? Es decir, el derecho constitucional arrastraría la distinción entre lo público y lo privado, que en la sociedad moderna opera, digamos, como marcador, ¿verdad?, en la división sexual del trabajo. Entonces, Silvina Álvarez examina si acaso hay manera de remover este obstáculo. Y junto con ello se refiere al otro eje del debate constitucional contemporáneo, que es la cuestión de los derechos sociales, ¿no? Y se pregunta si acaso no hay derechos que, emanados de las relaciones familiares, puedan ser conceptualizados como derechos sociales y acogidos desde el punto de vista constitucional. Finalmente, Silvina Álvarez argumenta muy elocuentemente en la necesidad de que las reglas constitucionales puedan ser esgrimidas e invocadas directamente en el conflicto privado, en el conflicto familiar. Es decir, que frente a un debate, a un litigio, a un conflicto, a una rencilla familiar, de pronto puede haber reglas constitucionales que usted pueda esgrimir directamente en el litigio ante la justicia ordinaria, que es lo que se conoce en la doctrina como el Drittwirkung, ¿verdad?, en el caso alemán, que es la eficacia directa de los derechos constitucionales, que también admitiría alguna opinión crítica, pero que también me la voy a reservar para la segunda parte. Esa es la primera parte de las tres que componen este libro. La segunda parte, que me pareció a mí particularmente brillante e inteligente, contiene, en primer lugar, el trabajo de Valentina Verbal, que tiene un estupendo trabajo donde explora una idea que podría ser contraintuitiva. La idea que los liberales clásicos del siglo XIX ejecutaron un conjunto de acciones que contribuyeron a modernizar el Estado en Chile y a ir situando en la esfera pública la cuestión de lo femenino como una cuestión digna de particular atención, ¿no? La idea de que hay una vertiente del liberalismo clásico del XIX que fue extremadamente modernizadora y de la cual todavía, incluso en el debate contemporáneo, podríamos aprender, ¿no? Esta idea
está explorada, como digo, muy inteligentemente en el trabajo de Valentina Verbal, particularmente examinando un famoso proyecto de ley de fines del siglo XIX, donde en un tono extrañamente contemporáneo se dispone obligatoriamente que no se ha de discriminar a las mujeres para acceder a puestos profesionales en la universidad. Una cosa, ¿verdad?, totalmente contemporánea, pero dicha en la segunda mitad del XIX, gracias, como digo, a esta vertiente liberal. Esto se explora en el trabajo de Valentina Verbal. El trabajo de Gabriela Caviedes es un trabajo también muy interesante, donde ella muestra de qué manera el feminismo no es una ideología monocorde, monolítica, unilateral, sino que cuando uno la mira en perspectiva histórica, en realidad hay feminismos en plural. Es decir, que el feminismo es una manera más bien plural, diversa, no monocorde, de encarar la cuestión del lugar del género o de las mujeres, digamos, en el espacio público y en el espacio de la interacción social. El concepto clave del trabajo de este trabajo de Caviedes es el concepto del pluralismo, al que ella asigna virtudes, siguiendo Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt dice en La condición humana que el pluralismo es la ley de la tierra, y sirviéndose de esa idea, supongo yo, ella explora las virtudes del pluralismo al interior del feminismo. Resta por saber, voy a decir esto al pasar, quizá tengamos tiempo de insistir luego, si el pluralismo se esgrime en el trabajo de Caviedes como un principio epistémico, o sea, un principio que nos ayuda a ver mejor, o simplemente como una muestra de tolerancia, ¿no? Son dos versiones del pluralismo que habría que mirar más de cerca. El trabajo de Felipe Schoenberg, que es el tercero de la segunda parte de este libro, es realmente muy interesante, muy polémico, daría para una reunión por sí solo. Básicamente porque el argumento que él hace a mí me pareció muy, muy interesante por lo polémico. Y es lo siguiente. Miren, hay una vertiente de feminismo, ustedes la conocen sin duda, ¿no? O más bien, el feminismo supone que lo femenino tiene una identidad propia, ¿no? Que no se confunde, por decirlo de esta manera, con la circunstancia histórica en medio del cual las mujeres desenvuelven su peripecia vital, así estén dominadas, digamos. Es decir, el punto de vista del feminismo, el punto de vista mayoritario del feminismo supone que ser mujer tiene un núcleo, habrá que determinar cuál es, pero un núcleo que es el mismo en la mujer de hoy y en la mujer, digamos, del siglo XVI. ¿Ya? Pero así todo el feminismo dice entonces que la mujer requiere ser reivindicada justamente por referencia a este núcleo nunca explícito, pero que hemos de suponer está presente en el discurso. Es decir, el feminismo, fíjense bien, por favor, que esto es muy interesante, distingue entre ser mujer y el género. ¿Verdad? Bien. Pero si eso es así, ¿no? Debiera entonces el feminismo, como lo hace, por lo demás, rechazar las concepciones psicologistas de lo femenino o del género, que son muy frecuentes en el debate sobre la transexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que tienen disforia de género, y la ley incluso dice que usted tiene derecho a ser reconocido o reconocida socialmente por el género que usted se autoatribuye internamente. Pareciera haber entonces una oposición muy radical, ¿verdad?, entre estos dos conceptos, parece evidente. Y en medio de estos dos conceptos estaría la idea de Judith Butler, que es la idea del género como performatividad, o sea, la idea de que el género en realidad se desenvuelve, e incluso el sexo, en un conjunto o por la ejecución de actos que merced a nuestras convenciones sociales y lingüísticas van configurando el ser de lo femenino. Este es más o menos el panorama conceptual que traza brillantemente, creo yo, Felipe Schoenberg, para concluir diciendo una cosa que en mi opinión es muy interesante, y es que para un liberal, alguno habrá en esta sala, esperemos, para un liberal, dice él, el concepto psicologista del género, es decir, la idea que usted es hombre o mujer,
según su experiencia interna, digamos, según su yo la indique, ese concepto es inaceptable. Porque importa violar un principio básico del liberalismo, y es que el fuero interno es un coto vedado al Estado, digamos. Usted no puede, desde Kant en adelante, dicho sea de paso, usted no puede, digamos, indagar a la hora de evaluar jurídicamente una acción en la interioridad de las personas. Solo usted puede juzgar la coincidencia entre la conducta que se ejecuta y lo que la norma prescribe. Luego, el liberal tiene buenas razones para descartar ese concepto psicologista de género. Pero tiene poderosas razones, y esta es la parte polémica del planteamiento de Schoenberg que podríamos luego discutir, poderosísimas razones para plegarse a la tesis de Butler. Esto me parece sorprendente y me parece muy desafiante. O sea, la idea que si usted es liberal, incluso liberal de derecha, debiera leer a Judith Butler, que es como, por decirlo así, la santa patrona, digamos, del feminismo de izquierda. Y lo que dice Schoenberg es que usted no tiene ninguna razón para rechazar una concepción performativa del género, ¿no? Yo creo que este trabajo realmente da para debates ulteriores. Pero así concluye la segunda parte del texto. La tercera, igualmente interesante, contiene un trabajo de Cecilia Morán sobre la agencia empresarial. Es un trabajo histórico, historiográfico, digamos, donde ella muestra de qué manera ha habido en la historia de Chile mujeres empresarias, ¿no? Y lo muestra abundantemente. Lo interesante que tiene esto, como insistiré en la segunda parte, es que habitualmente cuando hablamos del género, lo que decimos es que la agencia no tiene importancia, sino que es la estructura sociocultural, es decir, el género, lo que imprime el destino a las mujeres. Pues bien, lo que muestra este trabajo sobre agencia empresarial es que hay muchísimos casos donde esa aseveración es falsa, evidentemente, porque hay una historia empresarial de mujeres. En consecuencia, pareciera ser, digo, que la agencia importa, ¿no? Esto es lo que afirma ese estupendo trabajo. Y finalmente está el trabajo de Isabel Pla, un trabajo también muy interesante, que tiene dos partes, creo yo. Una parte que es testimonial, digamos, su descripción en primera persona de una experiencia política en el Estado, siendo ella feminista, claro. Y otra parte donde plantea una cuestión también digna de ser debatida. ¿Por qué a la derecha le cuesta ser feminista? ¿Por qué la derecha arrisca la nariz frente al feminismo? ¿Por qué parece reñir con el feminismo? ¿Por qué no puede hablar un lenguaje feminista? ¿No? Este es el desafío que plantea Isabel Pla, no lo resuelve, sin embargo, pero es una pregunta, creo yo, realmente interesante, que tiene que ver con lo que analiza Felipe Schoenberg, ¿no? Ese es el contenido del libro. Me he demorado más de la cuenta, claro, en describirlo. Voy ahora a la segunda parte. Como les dije, mi interés era describir el libro para invitarlos a leerlo. Yo lo leí y aprendí muchísimo leyéndolo. Y en esta segunda parte quiero referirme a algunas cuestiones conceptuales que entrecruzan todo el libro y simplemente quiero llamar su atención acerca de la importancia que tendría detenerse en este debate. Miren, la primera cuestión es la distinción entre autonomía a secas y autonomía relacional, que es algo que aparece en el trabajo de Fernanda muy intensamente, y en el de Silvina Álvarez también, y en general subyace a todos los ensayos del libro. ¿Por qué es relevante esto? Fíjense, porque habitualmente cuando hablamos de autonomía, cuando los liberales hablan de autonomía, lo que quieren decir es que usted es autónomo o autónoma cuando, por decirlo así, el curso vital, las decisiones relevantes que usted adopta, se deben nada más que a sí misma. En otras palabras, cuando usted obedece nada más que los designios de su deliberación o de su voluntad, y su conducta o sus acciones no están sometidas o teledirigidas por una voluntad ajena a la suya, ¿verdad? Esto es lo que dice un liberal cuando habla de autonomía. En términos simples, usted es autónomo o autónoma, según esta definición, cuando usted sigue sus preferencias, sigue lo que usted prefiere, al margen de cómo haya formado su preferencia, ¿verdad? En suma, cuando usted hace lo que quiere, sea lo que fuere aquello que usted quiere. Esta es una noción, digámoslo así, formal y mínima de autonomía liberal, ¿no? Fernanda García y quienes han desarrollado el concepto de autonomía relacional sugieren que ese concepto de autonomía no es muy adecuado para el debate público político, ¿ya? Porque lo que afirman, siguiendo entre otros a Joseph Raz, digamos, y a otros autores, es que un concepto de autonomía completo es un concepto
que atiende no solo a esta dimensión, a la dimensión de que usted es autónomo cuando obedece a su propia voluntad, sino además cuando es independiente, es decir, cuando no está sometido a relaciones de dependencia. Voy a darle un ejemplo literario sobre esto. Y además cuando usted tiene delante suyo opciones relevantes. Pero si usted obedece a sus deseos y no es independiente, o no tiene opciones relevantes delante suyo, bueno, entonces usted no es autónoma. Este es el argumento de la autonomía relacional. Déjenme darles un ejemplo. En la famosa Casa de Muñecas de Ibsen, que ustedes seguramente recuerdan, Nora, el personaje, en un momento dice una cosa sorprendente. Dice, yo puedo hacer todo lo que quiero porque solo quiero aquello que debo. Eso dice Nora. Bueno, Nora, frente a la pregunta, ¿es autónoma Nora o no es autónoma? La respuesta es evidente. Es autónoma en el primer sentido, pero no es autónoma en el segundo sentido, digamos. Obedece a sus deseos, sí, pero los deseos que tiene, las preferencias que alberga, los objetivos que persigue, ¿verdad?, son aquellos que debe albergar o perseguir como producto de la dominación masculina. Este es el argumento. Luego, la autonomía de veras tiene que ser relacional. Tiene que suponer relaciones de no dominación y además existencia de opciones, digamos, claras, susceptibles de ser ejecutadas por parte de la gente que adopta la elección. Este es el argumento de la autonomía relacional. Esto parece puramente conceptual, yo lo sé, pero la importancia política que tiene es gigantesca. Gigantesca. Porque un liberal que endose la autonomía relacional, ¿verdad?, tendrá buenas razones no solo para cuidar que las personas sigan el curso de acción que escogen o eligen, tendrá buenas razones para impedir que haya relaciones de dominación entre las personas. Por ejemplo, podrá inmiscuirse en las relaciones familiares, que es lo que dice Silvina Álvarez. Bueno, debiéramos tener reglas constitucionales que se refieran a las relaciones familiares para evitar que haya relaciones de dominación, porque si toleramos relaciones de dominación, como esta de que el marido es jefe y administrador de la sociedad conyugal, bueno, eso no es inocente. Eso quiere decir que el marido, esa relación de dominación, en ese régimen de comunidades gananciales, está amagando, ¿verdad?, está sofocando la autonomía de la mujer, impidiendo su independencia y en consecuencia impidiendo que sea autónoma relacionalmente hablando. ¿Se ha entendido bien, verdad? Como ustedes ven, este es un concepto que yo sugiero hurgar más, aunque es peligroso, debo decirles, por las consecuencias que tiene desde el punto de vista intervencionista, desde luego, ¿no?, sin ninguna duda. Si usted cree que ser autónomo es tener opciones relevantes y ser independiente, bueno, esto quiere decir que la promoción de la autonomía va bastante más allá que alentar la agencia, ¿no? Tiene peligros, además, desde luego, tiene el gran peligro del paternalismo. Tiene el gran peligro de que si alguna de ustedes, acá en esta sala, se dedicó a la casa y a criar hijos, ¿verdad?, y me dice que lo eligió, yo podría decirle, no, usted no lo eligió, usted es como Nora de Ibsen, ¿verdad? Usted no es autónoma. Yo puedo hacerla autónoma, pero para eso tiene usted que romper su relación familiar, etcétera. Es decir, esto tiene un poder disolvente muy grande, este concepto de autonomía relacional, si es que uno no lo medita suficientemente, ¿no? Esa es la primera cuestión conceptual. La otra que yo mencionaría, que también entrecruza todas las páginas de este magnífico libro, es la distinción entre agencia y estructura, ¿no?, que, como ustedes saben, atraviesa prácticamente todas las ciencias sociales, bueno, desde Anthony Giddens en sociología, a Margaret Atcher, digamos, en sociología de la educación, etc. ¿Qué quiere decir esto? La cuestión es la siguiente. En nuestro quehacer cotidiano, en la conducta que tenemos, en el tipo de vida que configuramos, ¿qué pesa más, lo que yo elijo o la estructura de la que formo parte? ¿Se entiende el dilema, verdad? ¿Qué pesa más, la agencia o la estructura? El feminismo contemporáneo, particularmente el feminismo, digámoslo así, de izquierda, con todo lo abusivo que es esta denominación de buenas a primera, luego de haber leído a Felipe Schoenberg, digamos, ¿no?, donde va a tener de derecha, entonces, bueno, con todo lo abusivo que sería el feminismo, digamos, llamar feminismo a un grupo de feminismo de izquierda, ese tipo de feminismo diría, la agencia en realidad puede ser una fantasía, lo que más pesa es la estructura. Si usted no cambia la estructura educacional, si usted no cambia la estructura laboral, si usted no tiene reglas constitucionales, como dice Silvina Álvarez, que permitan evitar relaciones de dominación en la pareja, si usted no hace eso, en realidad hablar de autonomía es absurdo, porque la autonomía, el factor principal para alcanzar autonomía es la estructura más que la agencia.
Esto evidentemente es contraintuitivo, ¿no? Porque si usted le pregunta a todas las mujeres que hoy día están en su hogar criando niños y que han renunciado al trabajo o que nunca han trabajado, si usted les pregunta si son víctimas de la estructura o ejecutoras de un proyecto de vida que ellas eligieron, lo más probable es que ellas, el fenómeno descrito en primera persona sea descrito como una experiencia de libertad o de agencia. Pero en tercera persona, con ojo de sociólogo, sería, en cambio, una experiencia de dominación. Este es el gran problema que está en esto de agencia y estructura, que es tal vez de los problemas más acuciantes, más intelectualmente lacerantes, digamos, en este debate, porque nunca se ha logrado resolver. En sociología, desde luego, no. Yo creo que acá la autora que yo sugiero revisar en esta materia es Margaret Archer, a quien la conocen ustedes sin duda, ¿no es verdad? Una socióloga inglesa, que más bien ella apuesta a superar este dualismo entre agencia y estructura, ¿no? Con una cierta noción de práctica, que iría configurando poco a poco nuestra identidad. Pero no tenemos tiempo, desgraciadamente, de detenernos en esto. La tercera cuestión, la tercera idea que yo menciono, ya con esto sí voy a terminar. No, esto es una cosa más brevísima. La tercera idea es la siguiente. Es la cuestión de qué es el género, que es un poco lo que plantea el trabajo de Schoenberg, digamos, ¿no? ¿Qué es el género? Cuando hablamos de género, hablamos simplemente de una estructura sociocultural a cuya sombra un grupo de los seres humanos, las mujeres, configuran su identidad, de manera tal que si cambiáramos radicalmente esta estructura sociocultural, lo que hoy día es mujer podría ser mañana lo que hoy día es hombre, por decirlo extremadamente. O sea, ¿qué es el género? Es una estructura sociocultural que nos invade a tal punto que acaba configurando nuestra identidad, como diría un feminismo más radical. O el género es en realidad una categoría analítica para describir las influencias socioculturales que padecemos y que influyen en nuestra noción de agencia. Este es el debate, creo yo, y esta distinción entre el género, digámoslo así, como una identidad esencial, en el entendido que la identidad esencial radicaría en la estructura, donde las mujeres en realidad no poseerían identidad, los hombres tampoco, salvo aquella que aprendemos, ¿verdad?, a la sombra de la estructura, de esta estructura sociocultural que llamamos género, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Como les digo, ese es un problema clave, ¿no? Básicamente porque se relaciona con el de agencia y estructura que antes veíamos, ¿no? Si usted cree que el género es una estructura sociocultural que acaba configurándonos siempre y en todo lugar, digamos, usted entonces estará negando la noción de agencia. Fíjense ustedes una última cita literaria. Uno de los trabajos de Capote es una gran entrevista a Marilyn Monroe. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero en Vanity Fair apareció, ¿no? Y Capote dice que cuando se estaba despidiendo de Marilyn Monroe en una famosa entrevista, Marilyn Monroe lo llamó y le dijo: mira, tú no sabes lo que una mujer debe hacer sin que medie su auténtico consentimiento interior. A mí me pareció una frase extraordinaria, ¿eh? O sea, Marilyn Monroe, el ícono del feminismo que cualquier feminista despreciaría, supongo yo, ¿verdad?, resulta en esa frase ser extremadamente sensible a la condición de género, ¿verdad? La idea de que las mujeres hacen cosas sin que medie, no su consentimiento, su auténtico consentimiento interior, dice Marilyn, apostando a que hay un fondo de agencia, ¿verdad?, que es traicionado por la estructura. A mí eso siempre me pareció extraordinario. Y finalmente llamo la atención acerca del tema de liberalismo y derecha, digamos feminismo y derecha, ¿eh? Yo creo que esta es la gran sombra de la derecha, entre otras cosas, ¿no? Y la gente de derecha debería detenerse a pensar por qué tiene esta especie de alergia a ocuparse explícitamente del feminismo y por qué tiene esta alergia a erigir el feminismo en parte de su agenda explícita. Y prefiero usar términos, digamos, no contaminados, mujer y este tipo de cosas, que está muy bien, digamos, pero el feminismo, es decir, la idea de que en la vida social el género, es decir, la adscripción de roles en razón de la división sexual del trabajo,
sigue siendo una fuente de dominación, de abuso, de maltrato, que contradice los derechos liberales y los ideales de una democracia, digamos, igualitaria y respetuosa de sus miembros. Esta idea sigue siendo valiosa, creo yo, para la gente de izquierda y de derecha. Y debiera la gente de derecha, creo yo, hacer esfuerzos por hacer suya esta idea. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a diferencia de Federico, a mí sí me tocó hablar después. Así que voy a intentar, hacer lo posible, ¿verdad? Bueno, yo también voy a dividir esta exposición en tres, ¿ya? Voy a plantear un marco teórico para acercarnos al concepto complejo, digamos, de feminismo. Luego voy a revisar cada uno de los artículos que se presentan en el libro, que dicho sea de paso me pareció extraordinariamente bueno, no solo en su contenido, sino que desafiante a la hora de acercarse al concepto mismo de feminismo. Y después tengo 5 ideas que yo calificaría como a partir de, digamos, de la lectura del libro, que no corresponden necesariamente a algún artículo específico, sino que tienen que ver más bien con asuntos que se atraviesan, digamos, o incluso, voy a reconocer, con preocupaciones arbitrarias, digamos, que a mí, como mujer, me provoca, ¿verdad?, el libro. Entonces, quisiera partir diciendo que yo siempre he creído, y haciendo el punto de que yo no soy una experta, y lo advertí, de hecho, cuando me invitaron a presentar el libro en feminismo, que los feminismos, y me voy a jugar inmediatamente por el concepto de pluralismo, como dice la Gabriela Caviedes, voy a hablar de los feminismos, después voy a explicar por qué. Muchas veces dejan en segundo plano las interacciones a partir de las cuales se configuran y también dejan en segundo plano los efectos sistémicos que optar por uno o por otro también generan. Entonces, ¿por qué? Porque creo que el feminismo, como cualquier proceso cultural, está inevitablemente, como dice Fernanda García en su prólogo, inevitablemente ligado al tiempo y al cambio. Y eso es algo que es imposible de no reconocer, ¿verdad? Y por lo tanto es imprescindible entender sus interacciones y también sus efectos, ¿verdad? Para poder justamente mirar este asunto sistémicamente. Entonces, por eso cuando leí el libro, y aquí Aldo Mascareño va a poder hacer alguna apreciación, digamos, específica. Yo pensaba en los feminismos más bien como corrientes de comunicación, es decir, corrientes de comunicación que lo que ofrecen es una manera de ver el mundo. Y por eso, cuando hablamos de los feminismos, me parece muy preciso, ¿verdad? Maneras de ver el mundo. Y que desde su propia perspectiva, es decir, desde su manera de comprender, lo que buscan es hacer visible, criticar, o lo que es más importante, transformar ciertas estructuras sociales. Voy a poner algunos ejemplos. Estas corrientes de comunicación lo que hacen, digámoslo mirando desde un punto de vista más sistémico, es irritar ciertos sistemas sociales, ¿verdad? Irritar, por ejemplo, el sistema político. ¿Y qué le exige, verdad, esa corriente de comunicación? Es ciertas representaciones o ciertas políticas, ¿verdad?, que se hagan cargo justamente de esa corriente de comunicación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del sistema legal o del sistema jurídico, cuando esas corrientes de comunicación le exigen en esa irritación hacerse cargo, ¿verdad?, por ejemplo, del acoso, de la discriminación, de la equidad de los derechos. Lo mismo ocurre en el sistema educativo, y esto es muy importante. Esa corriente de comunicación, en sus diferencias, en sus capacidades de traspasar conceptos, exigen también al sistema social, digamos, educativo, que se haga cargo. Y entonces nos preocupamos de la equidad de género, de la diversidad en los planes de la educación, de la igualdad. Y lo mismo ocurre en el sistema cultural, y quizás esto es lo más difícil, ¿verdad? Porque el sistema cultural tiene una naturaleza particular y se instala por sobre, ¿verdad?, estos otros sistemas, y entonces influye, y esto es interesante, yo también voy a hacer algunas referencias literarias, en el arte, en los medios de comunicación y en general en la producción simbólica. Y por eso creo que es muy importante la distinción entre los feminismos y no el feminismo.
Dicho lo anterior, ¿no es cierto?, es interesante pensar cómo estas corrientes de comunicación se alimentan, porque obviamente reciben insumos o influjos que es importante analizar, porque si no, no tiene sentido pensarlo, ¿verdad?, como irritación de los sistemas. Y esas corrientes de comunicación se van alimentando a partir del entorno, de aquello que de alguna manera genera energía, voces, digamos en forma más simple o más sencilla. Y por lo tanto va a depender de cuáles son las voces que alimentan esas corrientes, obviamente, el cómo se friccionan, digamos, o se adaptan, obviamente, los sistemas. Por lo tanto, aquí aparece el primer elemento que creo que vale la pena destacar, y es que este libro pone a disposición de esas corrientes de comunicación voces diversas, voces que muestran que es posible entender o acercarse, ¿no es cierto?, al feminismo desde esta pluralidad o esta distinción de categoría o estos, digamos, de alguna manera conceptos complejos como los planteaba obviamente Carlos Peña. Entonces, este es el punto que quiero llegar, ¿verdad?, al del análisis, que visto así, desde una perspectiva sistémica, el feminismo, mucho más que un actor, mucho más que un movimiento, que lo que busca es cambiar la sociedad directamente, es una red de comunicaciones que generan nuevas observaciones, nuevos significados sobre qué es la sociedad, qué es el género, qué es la cultura, y que por lo tanto es procesada, ¿no es cierto?, por distintos sistemas sociales, adaptándose y entonces obviamente generando instancias o categorías diferentes. Este concepto, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con la agencia y la estructura, como lo planteaba, ¿no es cierto?, el profesor Peña, está tomado primero en el ensayo de Valentina Verbal, que dice exactamente lo siguiente, citando en su ensayo, ¿no es cierto?, a Giddens y Sutton, dice lo siguiente, dice: la estructura permite, no solo restringe, y hace que la acción creativa, es decir, la agencia, sea posible, y las acciones repetidas de muchos individuos contribuyan a reproducir y cambiar las estructuras sociales. Yo creo que ahí está la clave, y después yo voy a volver a eso, de por qué, como dice el profesor Peña, la derecha debe hacerse cargo de este debate. En la medida en que la derecha, o cualquier sector social, no lo pongamos solamente en la derecha, pero en la medida que sectores sociales se resten del debate, de cualquier debate, lo que ocurre es que esa corriente de comunicación se limita. Y por lo tanto, la capacidad de cambiar de los sistemas también se limita. Entonces es bien absurdo después, ¿no es cierto?, quejarse de que hay algunos temas que en cierto sentido están dominados por ciertas miradas si uno no es capaz de introducirle a esos sistemas otras miradas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso creo que el libro lo que propone son algunos conceptos que nosotros podemos revisar. Yo propongo este análisis, Carlos Peña ha propuesto otro, pero que cada uno de ustedes me parece que es importante que lo haga. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos donde yo veo que el libro habría que dar una mirada más profunda, digamos, entrega o propone una mirada más profunda a sus lectores? Primero, el concepto de cuidado, ¿ya? Y yo después voy a agarrar algunos de estos para trabajarlos más. Pero el concepto de cuidado es un concepto que hoy día está en la capa superior de la política pública, podríamos decir, y que este libro propone que es un concepto largamente más complejo, ¿verdad? Y que visto desde una mirada feminista o de otra, puede tener, y esto es lo que a mí me interesa, consecuencias o derivadas muy importantes sociales que es necesario, digamos, mirar. Maternidad, natalidad, familia, derechos reproductivos, autonomía, emancipación, participación laboral, brechas, igualdad, integridad física, legitimidad y agencia, me parecen que son conceptos que este libro lo que hace es plantearlo, pero más interesante que eso es urdirlos literalmente, ¿no es cierto?, como el tejido. Cada uno de sus autores los utiliza, los mueve, los presenta, y eso muestra algo que a mí me parece fundamental, y es que el acercamiento intelectual a los conceptos tiene que ser complejo no en el sentido de difícil, sino que ser abordado desde muchos puntos de vista. Y que quizá el problema más grande que tenemos hoy día, no en la política, sino que en general,
es la tentación de simplificar aquello que de suyo es complejo. Y yo creo que este libro hace un reconocimiento de esa complejidad y creo que eso siempre aporta. Vamos entonces ahora, terminado este marco, a mirar cada uno de los ensayos que presenta el texto. Y digo desde ya que la mirada que voy a plantear es profundamente arbitraria, o sea, voy a ver lo que a mí en cada ensayo me parece interesante de relevar, a veces ni siquiera es lo central, digamos, de cada uno de los asuntos, pero bueno, cada uno podrá hacer después su propia propuesta. Entonces, partamos por el primero, que es el ensayo de Valentina Verbal, el primero que voy a tocar aquí, no el primero del libro, y que me parece, y coincido, un ensayo extraordinariamente bien escrito, de extraordinario contenido, y que además plantea, ¿verdad?, un concepto que a mí me parece fundamental, y es como cuando se desconoce ese avance que historiográficamente puede verse y que Valentina lo hace muy bien a partir de la revisión de hitos legislativos y también culturales muy claros, lo que se produce es el desconocimiento de una cierta conciencia feminista que opera como una fuerza que alimenta esos canales de comunicación y que en definitiva termina siendo quien afecta o quien modela o quien mueve, ¿verdad?, los otros sistemas que pueden estar afectados, digamos, por el feminismo. Entonces, en ese sentido, y aquí hago una referencia también a Chantal del Sol, que toca este mismo punto, la transformación feminista, o sea, la transformación que el feminismo, vuelvo a decir, los feminismos, según lo veo yo, produce como fenómeno, no es aislada, sino que está imbricada en lo más profundo del sistema de la cultura y dice relación muy fundamentalmente con la educación y con el desarrollo de la racionalidad. Y ahí es imposible, ¿verdad?, no pensar en Mary Wollstonecraft, en John Stuart Mill, y para mí, que trabajo la mitad de mi vida en la política y la otra en clásico, imposible no pensar en Virginia Woolf. Y no pensar en Virginia Woolf en ese libro extraordinario que se llama Un cuarto propio, y en particular en ese momento donde la narradora se enfrenta a la biblioteca, la apertura total, ¿verdad?, de las posibilidades, y esa biblioteca le está vedada. Entonces, cuando uno mira lo que hay ahí y el planteamiento que hace Virginia Woolf, que entre otras cosas es un planteamiento de agencia, no de estructura, ¿verdad?, lo que ella propone es eso, ¿verdad? Las mujeres lo que necesitan es una cierta autonomía. Fíjense que los conceptos clásicos, a mí me fascina pensar que son los mismos de ahora, mirados de una manera distinta. Lo que necesita es autonomía. Una autonomía que es material, ¿no es cierto?, y una autonomía que tiene que ver con el acceso o la posibilidad de acceder a la educación, a la cultura o al desarrollo racional, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, esa emancipación, que también podríamos llamarla autonomía, que también podríamos llamarle libertad, ¿verdad?, lo que permite, y a mí me gusta pensarlo así, es el despliegue potencial de talentos. Es la posibilidad de trazar un proyecto de vida. Y yo voy a volver a esto, porque efectivamente, muchas veces, los proyectos de vida de las mujeres, y perdónenme que haga una referencia aquí personal, son juzgados como insertos en una estructura y carentes de libertad. A mí eso me ha tocado muchas veces en la vida. Y yo, por lo tanto, creo que es importante recuperar esa capacidad de agencia y esa libertad o ese despliegue que produce justamente esta posibilidad de desarrollo que Valentina toca, ¿verdad?, en su ensayo. Un poco más adelante, Gabriela Caviedes, en que yo robé ya, acuérdense, el concepto, ¿no es cierto?, desde el inicio de las pluralidades, lo que habla en su artículo Feminismo en Plural es exactamente como lo decía Carlos Peña, el concepto de la condición humana basada, ¿no es cierto?, en la concepción de Hannah Arendt. Una concepción que lo que hace es integrar la igualdad y la diferencia y valorarlos equilibradamente. Y efectivamente habría que pensar, ¿no es cierto?, si el pluralismo aquí es un principio epistémico o si se refiere a la tolerancia, ¿verdad? Esa es una discusión que efectivamente hay que dar. Sin embargo, creo que quizás propongo mirarlo por otro lado. Y es que Gabriela Caviedes también nos habla de la diferencia que existe en tener una voz, que puede ser pública incluso, y que esa voz sea legitimada. Y yo creo que ahí hay una cosa muy distinta. Y aquí, permítanme, otro clásico. Antígonas han existido siempre. La diferencia es que Antígona tenía una voz, incluso esa voz produce un efecto,
pero no está legitimada en el sistema donde ella funciona, en este caso el sistema político. Entonces no puedo resistirme. Y tengo aquí un diálogo extraordinario, que es la conversación entre Antígona y su hermana Ismene. Acuérdense que Antígona decide, ¿no es cierto?, enterrar a su hermano, que ha sido, que está prohibido, ¿verdad? Creonte se lo ha prohibido, pero además acuérdense que Creonte es su rey, pero es su tío. Acá hay un problema que no vamos a entrar en eso, sería maravilloso, pero un problema, ¿verdad?, de las sociedades que evolucionan, en el caso griego, en este caso. Y lo que le dicen es lo siguiente: cuando Antígona de alguna manera le reprocha a su hermana no tomar, ¿verdad?, esta bandera familiar, el reconocimiento de su hermano, que entre otras cosas en el mundo griego, si no era enterrado, iba a vagar por el mundo entero. O sea, no es simplemente no enterrarlo, es mucho más radical que eso. Y lo que le dice es lo siguiente: Ismene, la hermana, ¿verdad?, le dice, recuerda, le dice, que somos mujeres. No estamos hechas para luchar contra los hombres. Somos súbditas y estamos a merced de los poderosos y de las cosas más dolorosas, aún de otras cosas más dolorosas que nos será necesario obedecer. Pero miren lo que dice ahora. Por lo tanto, dice, pediré a los muertos que me perdonen, a su hermano, pues a esto me veo forzada y obedeceré a los que tienen poder. Es un desatino querer hacer cosas sin esperanza. Fíjense, es un desatino querer hacer cosas sin esperanza. Uno hoy día diría exactamente lo contrario, ¿verdad? O sea, exactamente lo contrario. Pero lo que hay ahí es esa voz que efectivamente produce efectos, pero que no tiene legitimidad en el sistema, en este caso incluso podríamos decir religioso, familiar o político, ¿verdad? Entonces ese cambio es que lo toca, ¿no es cierto?, Gabriela, creo que es fundamental. Y por último, a partir de eso también, es que Gabriela hace una distinción que me parece interesante, y es que si efectivamente se va adquiriendo ese poder, y lo que ocurre con el feminismo es que las mujeres van adquiriendo ese poder que Ismene no tiene, que es el de la legitimidad, no solamente el de la influencia pública, lo que ocurre es que corremos el riesgo de que el análisis del poder, o más bien que el análisis, la capacidad de tenerlo, termina anulando a otro. Y entonces lo que pasaría es que a partir o fundado en la defensa de los derechos de las mujeres, se produciría una reproducción del patriarcado, del sistema patriarcal, que ahora vendría a someter a las mujeres que no comparten todos los puntos de partida básicos. El absurdo total. Entonces, yo ahí pensaría en Ismene, exactamente, ¿verdad? Es un desatino hacer las cosas sin esperanza, pero aquí sí la tenemos, ¿verdad? Entonces habría que avanzar por eso. Y entonces, desde ese punto de partida y tomando estos dos primeros ensayos, voy a entrar en tres conceptos que envuelven los otros. El primero es la de la inviolabilidad del cuerpo humano, ¿verdad?, que es uno de los debates que el texto deja planteado, y voy a ir recorriendo los otros artículos a partir de esto. Pero aquí lo que ocurre, ¿verdad?, es la premisa justamente de qué es lo que se entiende por esa inviolabilidad del cuerpo humano, ¿verdad? Y lo básico, como sostiene también Gabriela, es que no se puede disponer de ese cuerpo de voluntad para una propia satisfacción sexual. Eso sería lo que todos estamos de acuerdo. Pero la verdad es que hay otros ejercicios eventuales, ¿no es cierto?, de libertad, que tendrían que ver, por ejemplo, con la pornografía, que tendrían que ver con la prostitución, o que tendrían que ver con la gestación subrogada, donde razonablemente uno podría pensar que son libres, o bien que esa libertad está o viciada o está de alguna manera convertida en una libertad aparente. Y ese es un debate que perfectamente podemos dar, ¿verdad? Y son posibilidades de flujo de comunicación que creo que es importante dar. Y ahí, entonces, otro dilema lo plantea Felipe Schoenberg, efectivamente, en un ensayo muy interesante y muy provocador, creo, efectivamente, para la derecha, tal cual, ¿verdad? O para la derecha liberal, al menos. Y en ese ensayo lo que él sostiene es una especie de contradicción, ¿verdad? Y es que la tesis queer del feminismo lo que haría es sostener, ¿no es cierto?, que el feminismo no es necesariamente la mujer biológica. Y eso puede tener costos. ¿Por qué? Porque para algunos feministas esa visión implicaría incluso la destrucción, ¿no es cierto?, de la base propia del feminismo, porque lo alejaría de ese movimiento de emancipación de las mujeres y lo convertiría más bien en una herramienta para otros intereses, para otros productos o proyectos, ¿verdad?, políticos, y efectivamente esa sensación de contaminación del feminismo con otros debates es algo que nosotros podemos percibir en la vida cotidiana y que el texto, y Felipe lo presenta con mucha claridad y creo que es importante reconocerlo. Respecto de la autonomía y los cuidados, que es este segundo o tercer ya concepto que atraviesa también, es evidente pensar
que ese problema, que parece ser muy teórico, pero es un problema político y económico, y Silvia Izaguirre efectivamente lo toca, ¿verdad? Así, analizando justamente las brechas y sobre todo esos espacios de participación que están más restringidos, que tienen que ver con la participación política y con la participación, o con el empoderamiento político, lo llama más precisamente, y con la participación en el mundo laboral. Entonces, aquí me parece interesante pensar algo que Silvia de alguna manera enuncia, y es que una menor productividad efectivamente afecta el desarrollo económico del país. No solo eso, sino que desarrolla las posibilidades de vida de las mujeres, incluso en etapas posteriores, sus pensiones, ¿verdad? Pensando en una vida más larga. Pero también lo que aparece aquí es esta tensión entre la autonomía de las mujeres para decidir, lo deseable que parece, ¿no es cierto?, y que es lógico, la incorporación al mundo político y laboral, entre otras cosas, pero la pregunta es cómo lo hacemos. Entonces habría un grupo, ¿no es cierto?, más, un grupo que pensaría en una tercerización de los cuidados, ¿verdad?, algo así, ¿verdad?, a partir de o guarderías o terceros que se hagan cargo, pero efectivamente eso que parece deseable y bueno, tiene también otras restricciones que tienen que ver con la creación de la identidad de los hijos, con la familia, con la sociedad, y por lo tanto el libro lo que plantea, y Silvia en ese momento, es esta dicotomía, ¿verdad?, que se tiene que regular y que una vez más, insisto, nos habla de un feminismo como corriente de comunicación que impacta o irrita otros sistemas y que por lo tanto nos obliga a mirarlo en términos mucho más amplios y no restringidos, digamos, a la mirada en particular. Por último, es Fernanda García, ¿verdad?, en su concepto de autonomía, efectivamente, como dice el profesor Peña, utiliza un concepto de autonomía multidimensional, es decir, lo entiende articulado entre autodeterminación, autogobierno y autoautorización, y dice una cosa que me parece muy extraordinaria vista desde esta teoría más sistémica, y es que los cambios legislativos, aunque son necesarios, no son suficientes, porque si no vienen acompañados de transformaciones sistémicas, es decir, si no es el sistema el que se ha irritado desde antes dando la respuesta, tienden a convertirse en nada, y eso muchas veces ocurre, ¿no es cierto?, en estos procesos. Lo mismo, y voy avanzando, es lo que propone Silvina Álvarez, ¿verdad? Y que la pregunta es, ¿cuáles son aquellos espacios que debiesen estar regulados constitucionalmente, o dicho de otra manera, qué espacios de la vida privada o de los derechos de las mujeres deberían tener un reconocimiento constitucional? Imposible no pensar que los dos procesos constituyentes, esto fue clave, o sea, esto no es teórico, esto es práctico, ¿verdad? Y la discusión sobre el aborto y cómo debía quedar o no puesto en la Constitución, no solamente fue clave en el diseño, sino que fue clave en los resultados. Por lo tanto, esta discusión que el libro marca es una discusión viva, no es una discusión solo teórica, y creo que derechas y izquierdas o todos los feminismos tienen que hacerse cargo efectivamente de esas tensiones que produce. Por último, ¿verdad?, Cecilia Morán efectivamente hace un trabajo historiográfico respecto de la agencia de las mujeres en la empresa, con una importante, digamos, estructuración de fuente respecto de sus resultados, y creo que ahí vuelve a estar el tema de la agencia muy presente y ese desconocimiento muchas veces de lo que ha habido, que no tiene nada que ver con plantear enormes desafíos hacia el futuro. Y por último, Isabel Pla, ¿verdad?, en su texto, creo que a pesar de que el texto tiene una naturaleza muy distinta, ¿verdad?, que los otros, termina de cerrar este concepto, ¿no es cierto?, de el feminismo o los feminismos, porque hace un ejercicio fundamental, y es mostrar que muchas veces la teoría y la práctica caminan por rutas absolutamente diferentes, y que aunque nos declaremos muchas veces tolerantes, plurales y defensores, digamos, de la diferencia, eso no ocurre así, ¿verdad?, en la práctica, y por lo tanto, esa definición creo que apunta a un tema que para mí es central, y que es que muchas veces en la base de estos debates hay una confusión fundamental entre lo conservador y lo antidemocrático. Lo conservador puede ser perfectamente democrático. Estar en contra del aborto, que es lo que está diciendo Isabel, que le costó de alguna manera una cierta cancelación, es perfectamente democrático. Y, por lo tanto, hay que hacer una distinción entre los marcos donde se mueve la democracia y aquello que puede quedar fuera o que debe quedar fuera. Termino entonces con 5 asuntos que me parece importante o me parece interesante plantear a partir de la lectura que he hecho. Lo primero, y esto muy corto, es la necesidad de, si entendemos el feminismo o los feminismos como corrientes de información, de comunicación más bien que de comunicación, la importancia de incorporar voces. Y a la pregunta ¿por qué la derecha no se ha hecho cargo?, mi respuesta va a ser muy simple: por temor.
porque son temas en los que cuesta, en los que hay un desafío de meterse y donde se corren riesgos en este caso. Yo creo que no estamos, como decía Ismene, para no correr riesgos. Y por lo tanto, tenemos que entrar en ese tema, tenemos que alimentar esta corriente de comunicación con otras miradas para que a partir de eso los sistemas se irriten y efectivamente se muevan de maneras diversas. Y ahí, ¿no es cierto?, entre esa distinción entre estructura y agencia, vuelvo, ¿no es cierto?, a lo que a mí como experiencia personal tengo, y creo que de verdad es importante plantear que las decisiones que a veces parecen socialmente completamente impuestas por estructuras pueden ser perfectamente libres. Yo soy un ejemplo de eso, decisiones que parecen impuestas pero perfectamente libres, o al menos usted, rector Peña, podrá decir o discutir que no lo soy, a lo mejor, o Felipe o el que sea, pero yo quiero creer que sí, al menos creo creer que sí. Segunda cosa, ¿qué es lo que es el pluralismo? ¿Efectivamente es un principio epistémico o es tolerancia? ¿Y qué significa eso? Y creo que ahí también hay un desafío enorme para la derecha. La derecha suele tener un poco de temor al pluralismo, temor a que las ideas se desdibujen. Y yo creo que la sociedad es plural. O sea, es absurdo querer salir de ese contexto y por lo tanto es importante estos debates. Lo tercero son las categorías analíticas cuando son restringidas. O sea, si entendemos la libertad sin contenido, si entendemos la libertad sin la posibilidad de hacer un juicio a los actos libres, si entendemos la libertad en sí mismo, lo mismo con la autonomía, lo mismo con la autodeterminación, entonces creo que quedamos cortos a la hora de ver la complejidad de los problemas que tenemos, no de los problemas, sino que los asuntos en los que tenemos que hacernos cargo. Una cuarta cosa, creo que este libro permite una reflexión muy interesante, también para todos, pero para las derechas en particular, de cuál es el rol, la capacidad o la tarea que tiene el Estado de entrar en las vidas privadas. Yo creo que esa tensión entre la libertad y el Estado y los roles, creo que es también a partir de esta pluralidad de feminismos algo en lo que deberíamos entrar. Y por último, un tema que el texto no toca, pero que a mí me preocupa como digamos, como esquilas, digamos, que de alguna manera surgen desde estos feminismos y que son las masculinidades. Nos olvidamos muchas veces de que como esto es un sistema, la acción, digamos, o estas corrientes de comunicación afectan a los otros. Y entonces me parece interesante, desde esta reconfiguración de roles, pensar también el rol de la masculinidad. ¿Cómo se va a reconfigurar o cómo queremos que se reconfigure esa relación que aspiramos que sea coparental en el caso de la maternidad, que exista, ¿no es cierto?, una manera de enfrentarse también a las estructuras del trabajo? Entonces creo que sin pensar eso podemos caer, ¿verdad?, en el error de simplificar la mirada respecto de las políticas. Y dado lo anterior, simplemente darle las gracias y creo que, y espero que haya quedado abierto un diálogo enorme respecto de desafíos que son muy importantes, no para las derechas o para la izquierda, sino para la sociedad que queremos construir. Muchas gracias. Bueno, ¿te escuchas? Sí, muchas gracias a los dos, María José y rector, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por haber venido un día de lluvia, con algunas compañeras autoras y autores del libro. Nos reíamos un poco antes de que la lluvia, evidentemente el poder del patriarcado, ustedes ven, es infinito, es sobrenatural, así que gracias por estar acá. Fuera de broma, yo, después de unas exposiciones tan elocuentes y completas, creo yo, y bueno, generosas sin duda, pero sobre todo exhaustivas de lo que es el libro, de lo que el libro propone, yo simplemente, y en honor al tiempo también, quisiera contarles un poco cómo fue el contexto de cómo nació este libro. Efectivamente, este libro nace a propósito de un seminario académico que se hace aquí en la Universidad del Desarrollo en medio de ambos procesos constitucionales. Se convocó a académicos de distintas disciplinas, siempre dentro de las humanidades, también a gestores del cuidado, ¿ya? Aquí no todos los que participaron en el seminario necesariamente están acá, pero a personas que tenían iniciativas concretas respecto de, fíjense, cómo abordar el tema del cuidado desde el punto de vista de las mujeres y también de los hombres, de los padres que quieren tener una mayor presencia, ¿no es cierto?, en sus familias. Bueno, se convocó a ese seminario en agosto, justamente como decía la Coté, una circunstancia bien paradójica, que es que el tema de
la mujer o aquello que se asocia tradicionalmente a los temas de la mujer en ambos procesos fue muy debatido desde perspectivas, digámoslo, opuestas, antagónicas, completamente adversas, y curiosamente ambas miradas despertaron el rechazo de, al parecer, una porción relevante de la población, no necesariamente porque esas personas tuvieran una convicción contraria a la que se planteaba en el proyecto, sino porque de algún modo percibían que dichas interpretaciones eran más bien radicales y se apartaban de una cohesión, de un consenso. Por lo tanto, ¿cuál es ese consenso? Es un poco parecido a lo que pasa, ¿no es cierto?, cada marzo. Cada marzo, mes de la mujer, suelen volver a hacerse una revisión respecto del estado de las brechas, avances, nuevos desafíos, pero si ustedes se fijan, y estarán de acuerdo conmigo, cada marzo cada vez es más notorio que a la par de los temas de la mujer se debate con igual énfasis, con igual pasión, si ustedes quieren, una cercanía con los temas feministas y un rechazo. Cada vez más fuerte se genera este rechazo. ¿Por qué? Faro, advirtiendo un poco, y algo que es bastante evidente, ¿no es cierto?, esta situación, quiso hacer una convocatoria y el resultado es este libro. Son las ponencias de algunos académicos que pudieron darse el espacio y el tiempo, ¿no es cierto?, de aportar lo que fue la interacción durante el seminario. No quiero extenderme, simplemente creo que el libro es un aporte y por qué los invito a comprarlo y a leerlo. Evidentemente no es una visión, no pretende ser un repaso exhaustivo ni de los temas de la mujer ni de los temas de los feminismos en el Chile de hoy. Al revés, muestra un abanico de posibilidades, muestra las contradicciones que existen entre los distintos feminismos, los antagonismos, y también deja en evidencia la potencialidad de desarrollar temas desde la mirada de la libertad. El juego que hace el profesor Schoenberg con el queerness de Butler y cómo lo, en cierto modo, lo propone al debate, lo subvierte, ¿no es cierto?, volviéndolo en favor de una visión liberal, es similar a lo que algunos modestamente pretendemos hacer con la autonomía relacional, que lejos de constituir una posibilidad del Estado de intervenir, es mostrar que la familia hoy no es materia de derecho privado, está en el Código Civil, pero es derecho público. Y esa visión es propia de quienes adherimos a la democracia formal, representativa y a la visión, si ustedes quieren, del mercado como sustento de esa democracia. Y curiosamente, porque no hemos restado de ese debate, se ha interpretado de que es la privatización de la familia lo que tiene dejado, ¿no es cierto?, de lado el tema del cuidado. Yo creo que hay mucho que explorar, sin duda son simples proposiciones, pero nos encantaría que pudiéramos estar quizá en 2 años más con un nuevo seminario en que tuviera una convocatoria aún más transversal y se iniciara un debate entre visiones que son distintas, pero que sin duda ha sido, mea culpa, ¿no es cierto?, un poco dejado desde aquellos que adherimos a la democracia, ha sido un poco dejado de lado el tema de la mujer, y eso ha permitido también que haya una noción y una percepción ciudadana en cuanto a que el tema es algo propio de ciertas visiones que son legítimas, pero que son muy unívocas. Así que nada, los dejo muy invitados a leerlo, a recibir comentarios, y evidentemente es una invitación al debate, no pretende jamás ser una expresión de verdades, sino que simplemente una apertura a un nuevo espacio, y en ese sentido eso es lo que pretendemos aquí en Faro, traer debates que tradicionalmente se han desarrollado en otros escenarios a un escenario que nos obligue y nos fuerce a hacernos cargo de cuáles son las verdaderas implicancias de decirnos liberales clásicos. Muchas gracias. Junto con agradecerle a la Coté Nodón, a Carlos Peña y a la Fernanda por su excelente presentación, el muy buen nivel de esta actividad. Quiero felicitar nuevamente a los autores, a Cecilia Morán, Silvia Izaguirre, Isabel Pla, Felipe Schoenberg, Valentina del Val, Gabriela Caviede, Silvina Álvarez y también Fernanda García. Agradecer también a los miembros del comité editorial de Faro, que no los mencioné, que están acá: Daniel Lega, la Soledad Reyes, Enrique López, Cristian Larroulé. Y contarles que este libro, que ha sido editado por Tajamar Editores, es el segundo que hacemos en conjunto. Y también anunciarles que Faro, con su nueva editorial, ya lanzó un primer libro hace un mes y medio atrás, la biografía intelectual de Elinor Ostrom, y los vamos a estar invitando. No solamente va a seguir discutiendo temas como el que plantea Fernanda y el equipo de profesores, sino también otros.
Para cerrar, los vamos a invitar por este lado, para que no se vayan a mojar si está lloviendo, a un vino de honor que vamos a hacer en la Plaza de la Innovación. Muchas gracias a todos y buenas tardes.